los órganos en donde se produce con mayor frecuencia el metabolismo son el hígado, obviamente el más importante, el intestino, riñones, pulmones, también placenta, mucosa nasal. Hay otros lugares donde se produce el metabolismo, sin embargo, tienen menor relevancia. ¿Cuáles son las reacciones que metabolizan a los fármacos? De todas las reacciones, o a todas las reacciones, las dividen en dos grandes grupos, que se llaman fase 1 y fase 2. ¿Por qué las dividieron así? Ya vamos a ver. Entonces, a todas las reacciones que producen, o sea que metabolizan los fármacos, las dividen en dos grandes grupos. La fase 1 o no sintéticas. ¿Por qué? Porque es el mismo fármaco con alguna modificación. O sea, con una carga menos, una carga más o con un pedazo menos. Por eso se llaman no sintética. En cambio, la fase 2 se llama sintética porque es una molécula distinta. Es el fármaco el cual se modifica. Por eso se llama sintética. Desde el punto de vista de la acción, nosotros cuando administramos un medicamento, ese medicamento puede ser activo o inactivo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta una cosa. La fase 1 no necesariamente inactiva. La fase 1 puede convertir a los fármacos en más activos, menos activos o inactivos. Mientras que la fase 2, la sintética, inactiva siempre. ¿Sí? Entonces, si un fármaco pasa por fase 1, ¿qué sucede? Puede quedar más activo, menos activo o inactivo. Y ahora si pasa por fase 2, por las reacciones de fase 2, siempre se inactiva. Cuando yo hablo de inactivar, hablo de eliminar. Y después más adelante lo voy a explicar. Entonces, cuando administramos un fármaco, ese fármaco puede ser activo o inactivo. Si es inactivo, se lo llama profármaco. ¿Tiene sentido que el profármaco pase por fase 2? No, porque seguiría estando inactivo o más inactivo todavía. Entonces, el profármaco normalmente pasa por fase 1 y se activa. Ejemplos de profármaco. ¿Alguien ha consumido alguna vez loratadina para la alergia, para la rinitis, por ejemplo? Bueno, la loratadina es un fármaco inactivo. Se convierte dentro del organismo en desloratadina, que es su principio activo. Ahora bien, la industria farmacéutica te vende desloratadina y loratadina como si fuese mejor que la loratadina. ¿Y saben cuál es la realidad? Que cualquier persona que tenga hígado convierte la loratadina en desloratadina. Entonces, ¿es mejor? No. Es igual. Otro ejemplo. El enalapril es inactivo. Se convierte por fase 1 en enalaprilato, que es el principio activo. Eso es un profármaco que pasa por fase 1 y se activa. Es ilógico que pase por fase 2 porque recordemos que la fase 2 se inactiva. ¿Sí? Bien. Ahora dejemos al profármaco porque ya pasó por fase 1 y se activó. Ahora tenemos un fármaco activo. El fármaco activo puede pasar o por fase 1 o por fase 2. Si pasa por fase 2, ¿qué sucede? Se inactiva. Se conjuga una macromolécula como puede ser glucurónido, dixina, ácido sulfúrico, y se convierte en una molécula nueva que es inactiva. Ahora bien, también puede pasar por fase 1. ¿Y qué pasa si pasa por fase 1? Se convierte en más activo, menos activo o inactivo. ¿De qué depende de que una droga pase por fase 1 o por fase 2? O que pase solamente por fase 1, o que pase solamente por fase 2, o que pase por fase 2 y después por fase 1, o que no pase por ninguna de las fases del fármaco. Todas las combinaciones posibles son posibles. Les cuento una pequeña anécdota o un pequeño detalle que es a modo, digamos, de información. Nadie se va a andar preguntando. El único fármaco que después de pasar por fase 2 se convierte en más activo, o sea, no se inactiva, es la morfina. El glucurónido 6-morfina es el principio activo de la morfina.
De hecho, creo que tiene un 60 o un 80% del efecto de la morfina en sí. Pero es, digamos, una excepción. Todas las reglas tienen excepciones y la morfina es una excepción. Nadie se los va a andar preguntando. Ustedes tengan la idea de que un fármaco pasa por fase 2 y se inactiva, o sea, es eliminado. Bien, de las reacciones de metabolismo, cualquiera de todas las que vimos, ya sean las de fase 1 o las de fase 2, ¿cuál es la más frecuente? La oxidación. La mayoría de los fármacos se oxidan. Y me voy a concentrar en lo que es la oxidación. La oxidación puede ser de dos tipos: microsomal y no microsomal. Voy a mencionar simplemente lo que es la oxidación microsomal. ¿Qué es la oxidación microsomal? Es la que se produce en el retículo endoplásmico liso del hepatocito. No siempre, pero siempre sí en el retículo endoplásmico liso. O sea, si el fármaco se oxida en un sitio que no sea el retículo endoplásmico liso, pongámosle que es del hepatocito, no es oxidación microsomal. Ahora, si se oxida por las enzimas oxidativas que se encuentran en el retículo endoplásmico liso del hepatocito, eso es oxidación microsomal. ¿Sí? Voy a dar 3 ejemplos de oxidación no microsomal, o sea, la que no se produce en el retículo endoplásmico liso del hepatocito. La monoaminoxidasa, la MAO, degrada las catecolaminas: adrenalina, noradrenalina, tiramina, dopamina, serotonina. Bueno, y se encuentra en mitocondrias. La alcohol deshidrogenasa oxida el alcohol. ¿Y dónde se encuentra? En el citoplasma del hepatocito, sí, pero no es retículo endoplásmico, así que es no microsomal. También está el ejemplo del aldehído deshidrogenasa, que se encuentra en el citoplasma y las mitocondrias y oxida el acetaldehído y también oxida algunas catecolaminas, que ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, la adrenalina y noradrenalina. Y también otro ejemplo de la oxidación no microsomal es la DAO, que es la diaminooxidasa, que metaboliza la histamina y se encuentra en el plasma. Entonces, esos son 3 ejemplos de oxidación no microsomal. Vamos a tener que estudiar la MAO, sí la vamos a tener que estudiar. Y la alcohol deshidrogenasa, igual que el aldehído deshidrogenasa, sí la vamos a tener que estudiar. Como ejemplo simplemente. Ahora sí, vamos a concentrarnos en la oxidación microsomal, que es la que son aquellas enzimas que oxidan y están en el retículo endoplásmico liso, ¿de dónde? Del hepatocito. La oxidación microsomal está formado por un grupo de enzimas, o sea, todas las enzimas que oxidan y estén en el retículo endoplásmico liso del hepatocito se llama oxidación microsomal, y todas derivan de una superfamilia, que son derivados del hemo, son hemoproteínas. Y esa superfamilia, vuelvo a repetir, de enzimas que oxidan y están en el retículo endoplásmico liso del hepatocito, se llama citocromo P450. ¿Por qué 450? Porque la máxima absorbancia del citocromo, no importa. O sea, pero a todas las enzimas, que es una superfamilia de enzimas que derivan de las hemoproteínas, que derivan del hemo, se la llama citocromo P450. Entonces, si les pregunta a su vecino, que por ejemplo es arquitecto, ¿qué es el citocromo P450? Bueno, son todas las enzimas que oxidan, que derivan toda una superfamilia, derivadas del hemo, y se encuentran en el retículo endoplásmico liso del hepatocito. Eso es el citocromo P450. Tiene características del citocromo P450. Primero, solo transforma los fármacos liposolubles. Es inespecífico y es inducible. ¿Qué quiere decir que sea inespecífico? Les voy a dar un ejemplo de especificidad. La acetilcolinesterasa, que ustedes la conocerán seguramente, solamente metaboliza o degrada, o el único sustrato que tiene es la acetilcolina. ¿Tiene algún otro sustrato? No. Solo degrada la acetilcolina. Es extremadamente específica, porque tiene un solo sustrato. Ahora, bueno, daría otro ejemplo. El ejemplo que puedo dar, por ejemplo, es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál es el sustrato? Bueno, la angiotensina 1. Sí, fantástico. ¿Y tiene algún otro sustrato? Sí, tiene por lo menos 3 sustratos más.
Un sustrato son las bradicininas, por ejemplo. Degrada bradicininas. Y también degrada otras sustancias más que todavía no tienen mucha utilidad terapéutica. Pero fíjense que la enzima convertidora de angiotensina es menos específica que la acetilcolinesterasa. Y el citocromo, o sea, esas enzimas que oxidan, que están en el retículo endoplasmático del liso del hepatocito, no nacieron para oxidar medicamentos, están ahí para otra cosa. Que de hecho lo que hacen, por ejemplo, es oxidar por ejemplo, ahí se me fue las prostaglandinas y los tromboxanos, los eicosanoides. También oxidan ácidos grasos. O sea, esa es la función en el organismo de el citocromo. Los medicamentos, los fármacos cayeron ahí por casualidad. Entonces, cada citocromo va a tener muchos sustratos. Por eso son completamente inespecíficos. ¿Qué son los fármacos? Y después que pueden ser inducibles, que ya lo explico. Acá les menciono el citocromo que más medicamentos o que más fármacos oxida. Acá les puse 6 solamente, pero en realidad no sé cuántos son, pero es una lista interminable de fármacos que oxida el citocromo 3 a 4. Existen 18 familias y 32 subfamilias. Bueno, actualmente existen más subfamilias. Cada citocromo tiene una nomenclatura. Tiene un número, una letra y le sigue otro número. El primer número es la familia. La letra que le sigue es la subfamilia. Y el segundo número que le sigue, o sea el número final, es el gen que lo codifica. O sea, es la enzima en sí. Por ejemplo, yo tengo un citocromo que es el 1A2 y tenemos otro que es el 1A1. Bueno, 1A1 es la familia, A la subfamilia, y era uno A1 y el otro 1A2, o sea, uno es 1 y otro es 2. Entonces, esas son distintas enzimas, la enzima 1 y la enzima 2, que pertenecen a la misma familia, la misma subfamilia. ¿Sí? Bien, cada citocromo o cada enzima de cada citocromo tiene una serie de fármacos que oxida. En este caso puse 6 solamente. Por eso había mencionado que son inespecíficos. Y después existen los inductores y los inhibidores enzimáticos. ¿Alguien me puede decir qué es un inhibidor y qué es un inductor enzimático? Un inhibidor sería una sustancia que disminuye la actividad de la enzima, mientras que un inductor es aquel que la exacerba. ¿Pero cómo? Está muy bien lo que dijiste. Pero ¿cómo lo exacerba o cómo lo inhibe? Bueno, lo que hacen los inductores enzimáticos es estimular o inducir la transcripción de las enzimas que forman parte de ese citocromo. O sea, supónganse acá que puse la hierba de San Juan, que es el hipérico, que es una florcita. Tengo en el Instagram, tengo la explicación de la hierba de San Juan. La hierba de San Juan lo que hace es inducir la transcripción de la enzima 4 de la subfamilia A y familia 3. ¿Sí? O sea, del 3 a 4. Entonces, si induce la transcripción, va a haber más enzimas. Y si hay más enzimas, ¿qué pasa con la vida media del fármaco? Imaginémonos, antes teníamos 100 enzimas que metabolizaban el fármaco, ahora tenemos 1000. ¿Qué va a pasar con la vida media? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Perfecto. Entonces, eso es lo que hace un inductor enzimático. La pregunta es, acá yo puse la hierba de San Juan, que es muy específico de ese citocromo. Si ustedes el día de mañana le preguntan, decime el nombre de un inductor enzimático, yo el primero que mencionaría es el alcohol. El alcohol es un inductor enzimático. Por eso, cada vez necesitamos tomar más alcohol para conseguir el mismo efecto. Piensen cuando tomaron alcohol por primera vez, la cantidad de alcohol que necesitaban para emborracharse y la cantidad que necesitan ahora. ¿Por qué? Porque ustedes consumen, o los que consumen alcohol,
tienen inducción enzimática, entonces cada vez tienen más enzimas de ese citocromo. Y la vida media del alcohol cada vez disminuye más. O sea, fíjense una cosa, no es algo, digamos, agudo, no es algo inmediato. La inducción enzimática lleva tiempo, semanas lleva, una semana, 2 semanas, de acuerdo a lo que nos refiramos, lleva mínimo 2 semanas. A las 2 semanas ya de continuar, digamos, la exposición al inductor, ya podemos ver cómo disminuye la vida media del fármaco que ahí se metabolice. ¿Sí? O sea, de todos estos fármacos, si estamos consumiendo hierba San Juan. El alcohol es el primero que yo mencionaría porque ustedes lo viven cotidianamente, por lo menos los que tomen alcohol. Hay otro que se llama fenobarbital. ¿Sí? El fenobarbital es un barbitúrico, ya lo vamos a ver, pero el fenobarbital es el inductor enzimático por excelencia. Entonces, el alcohol se lo menciono porque lo vamos a tener que estudiar y lo voy a mencionar varias veces más a esto. Ahora, el fenobarbital, si bien lo voy a mencionar en otra ocasión, es el inductor enzimático de todos los citocromos existentes prácticamente. Si a ustedes le preguntan, por ejemplo, decime el inductor enzimático del citocromo 823Z, no, 823-148, me inventé cualquier cosa. Ustedes ante la duda digan fenobarbital, que no le van a errar seguro. Bueno, las inducciones pueden ser autoinducciones o heteroinducciones. ¿Qué son las autoinducciones? Es la sustancia inductora induce la transcripción de las enzimas del citocromo donde él mismo se metaboliza, como por ejemplo el alcohol. El alcohol induce el metabolismo, induce el citocromo donde él mismo se metaboliza. Por eso es un autoinductor. En cambio, el fenobarbital, si bien es un autoinductor porque también induce la transcripción de las enzimas del citocromo donde se metaboliza, induce otras donde el tipo no se metaboliza. Entonces, también va a inducir citocromos donde el fenobarbital no se metaboliza. Entonces, eso es una heteroinducción. ¿Sí? A ver, la hierba de San Juan no se metaboliza en los citocromos, entonces podríamos decir que es un heteroinductor, si se quiere. Bien, y un inhibidor enzimático hace lo contrario. ¿Qué hace un inhibidor enzimático? Lo que hace es inhibir la transcripción de las enzimas de ese citocromo determinado. Entonces, el más conocido y el que más pregunta el profesor titular es el jugo de pomelo, que inhibe la transcripción del citocromo 3A4. Entonces, ¿qué va a pasar con la vida media de los fármacos que ahí se metabolizan, como por ejemplo el verapamil, litiazem, nifedipina? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Va a aumentar porque ahora tenemos menos enzimas que lo metabolizan. ¿Sí? También, como dije anteriormente, no pasa de un día para el otro esto. Y una aclaración con el jugo de pomelo. El jugo de pomelo no es el pomelo que está en la Levité o en los jugos que compramos en el almacén. Es el del pomelo. O sea, tenés que consumir pomelo habitualmente para tener una inhibición enzimática del citocromo 3A4, lo cual no es tan cotidiano en nuestro medio. Ahora, si ustedes van a ciudades más pequeñas o pueblos, donde es muy normal que tengan un patio y tengan árboles de frutos, como por ejemplo limones, mandarina, naranja, pomelo, higos, lo que fuese, es normal que me voy al patio y me como un pomelo. Bueno, nos hacemos referencia a ese tipo de personas. Con que me tome un pomelo solo no pasa nada, ¿sí? Y tiene que ser pomelo, ningún otro cítrico, es pomelo. Bien. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí, decime. Entonces nosotros, si tenemos que explicar esto, por ejemplo, de los inhibidores y los inductores, estaría bien decir que el jugo de pomelo sería un inhibidor porque lo que hace es inhibir la transcripción de las enzimas de las familias que van a metabolizar a los fármacos, y esto lo que va a hacer es que el fármaco tarde más tiempo en metabolizarse, o sea, Perfecto. en eliminarse, es decir, eliminarse ahí. Sí, por eso aumentaría la vida metabolizar, sí, porque muchas veces esto es oxidación, a veces no se elimina. Claro, Porque para puede ser que no. Claro, porque para eliminarse tiene que inactivarse, ¿sí? Claro.
Entonces digo metabolizarse y eso aumentaría la vida media, sería. Exactamente, perfecto. Bien. Muy bien. Gracias. Bien. Acá creo que tengo dos dibujitos de lo que pasaría. Esto se los mostré en la clase pasada. ¿Qué pasaría si nosotros damos un inductor enzimático? Bueno, nosotros acuérdense que dábamos la siguiente dosis, digamos, que coincidía con la vida media. O sea, dábamos la siguiente dosis cuando pasaba una vida media. ¿Qué va a pasar ahora? La vida media disminuye. Entonces, cuando damos la siguiente dosis, la concentración plasmática ya no está al 50%. Está más baja. ¿Sí? Porque dimos un inductor enzimático sin darnos cuenta, o por lo menos no le preguntamos al paciente ¿qué medicamento estás tomando? Y tomo mucho alcohol, fantástico, tenés inducción enzimática. Ahora les voy a dar un ejemplo más, se los doy ahora. ¿Conocen el pollo biónico, no? Bueno, les cuento, es una bracería que está a una cuadra de la facultad. ¿Es de la facu? Sí. El tipo que labura en el pollo biónico tiene una característica: está constantemente expuesto a hidrocarburos, porque es asador, trabaja de eso. Bueno, el tipo tiene una inducción enzimática del citocromo 1A2. ¿Qué se metaboliza en el citocromo 1A2? Se metaboliza la teofilina, se metaboliza el paracetamol, por ejemplo. Entonces, imaginémonos que viene a la consulta porque tiene un dolor articular y yo decido darle de paracetamol. Le digo, tómalo cada 8 horas. Y nunca le pregunté ni de qué trabaja y si está tomando otro medicamento. Y no sé si está tomando un inductor, un inhibidor o si trabaja en una bracería. Entonces, este fármaco ya no se lo tengo que administrar cada 8 horas, se lo tengo que administrar cada menos horas. Es preferible no administrar un fármaco que se metabolice en ese citocromo. Pero, si se lo doy cada 8 horas, a lo mejor 4 horas está bien y después a la quinta hora, a la hora número 5, le vuelve el dolor. ¿Por qué? Porque la vida media del fármaco es menor. Y ni hablar de que si es un tratamiento crónico, el plató va a quedar más abajo, porque el plató lo empiezo a formar desde acá, entonces empieza a hacer esto y a lo mejor cae por debajo de la ventana terapéutica. Imaginémonos un anticonvulsivante. El paciente está consumiendo otro medicamento porque está prescripto, que es inductor enzimático. Y yo tengo que darle un tratamiento de por vida a este paciente. Y no le pregunté qué está tomando. Si tiene otro medicamento, qué enfermedad tiene, no le pregunté nada. Y le doy directamente el medicamento. Y bueno, si tiene un inductor enzimático, puedo llegar a generar un plató por debajo de la ventana terapéutica. ¿Sí? Lo contrario va a pasar si le doy un inhibidor enzimático. ¿Qué pasa con la concentración plasmática? Pasa esto. Fíjense cómo se alarga la vida media. Entonces, cuando yo daba, que es el rojo, normalmente al intervalo que corresponde, si lo sigo administrando, la concentración plasmática está más arriba. ¿Vieron? Entonces, ¿qué va a pasar con el plató? Y puede quedar por encima de la ventana terapéutica. Y puede tener más efectos adversos, inclusive efectos tóxicos. Esa es la importancia de preguntarle de qué trabaja, qué enfermedad tiene, si está tomando ningún medicamento para esa enfermedad o si toma algún medicamento independientemente. ¿Sí? Bien. Esto es para Balaban solamente. Esto lo toma Balaban solamente, así que ustedes, como ya saben, un día antes o el mismo día, quien les toma, esto lo tienen que estudiar de memoria. Igualmente lo voy a volver a mencionar en drogas y embarazo. Está en el anexo esto. Esto sí está en el anexo. Bien. ¿Qué es la extracción hepática? El coeficiente de extracción hepática o fracción de extracción hepática es el porcentaje de fármaco presente en el organismo, o es el porcentaje de la concentración plasmática, por decirlo de alguna manera, que se elimina en un pasaje hepático. O sea que se convierte en inactivo en un pasaje hepático. Eso es la fracción de extracción hepática. O sea, lo que se elimina por metabolismo en un solo pasaje. Tenemos fármacos que tienen una alta extracción hepática, como por ejemplo el propranolol. Tiene una extracción hepática de 80%. Si nosotros damos una dosis sola de propranolol, ¿cuántas veces tiene que pasar para eliminarse? 2.
Una vez pasó el 80%, una vez se elimina el 80% y en el siguiente paso se elimina todo. ¿Sí? ¿Qué característica tiene estos fármacos? Bueno, estos fármacos tienen la característica que se unen poco a proteínas plasmáticas. ¿Sí? Que tiene una vida media relativamente corta y que depende del flujo. Cualquier alteración del flujo aumenta la vida media, como por ejemplo una cirrosis, en donde se deforma el hígado y el flujo se altera. Entonces, en una cirrosis, no por metabolismo, sino por alteración del flujo, aumenta la vida media de estos fármacos. Y del otro lado tenemos lo contrario. Los que tienen baja extracción hepática, por ejemplo la warfarina. La warfarina se elimina 20% en un pasaje hepático. Es de extracción hepática baja. La diferencia es que tienen mucha unión de proteínas plasmáticas que dependen de las enzimas y la vida media es prolongada. Esto es memoria. Igualmente, esto lo voy a volver a relacionar con drogas de embarazo, porque entra la parte de metabolismo y excreción que van juntas. La pregunta es, si un fármaco, ¿cuáles son los lugares más frecuentes o los mecanismos más frecuentes por los cuales se eliminan los fármacos? Por excreción renal y por metabolismo hepático. Después hay un montón de otras alternativas, pero son menos frecuentes. Bien, si un fármaco tiene alta excreción hepática, se elimina mucho por metabolismo, ¿cuánto se elimina por excreción renal? Muy poco. ¿Sí? Y lo contrario, si un fármaco tiene baja extracción hepática, o sea que no se elimina por metabolismo, ¿por dónde se va a eliminar? Y por excreción renal. Es así, si no se elimina por metabolismo, se elimina por excreción, y al revés. Esto es para tener en cuenta lo que vamos a ver más adelante. Esto para ustedes ahora es memoria, y para mí también es memoria, ojo, porque son detalles que simplemente uno tiene que aprender de memoria. Hay un video de Rafael, Sí, una pregunta respecto a lo anterior. sí. Siempre que si yo comparo dos fármacos, ponele, siempre el que tenga mayor vida media va a ser el que tenga menor extracción hepática, o no está relacionado así. No está tan relacionado así, pero sí, en general sí. ¿Vos Bien. sabés eso? Sí. Está relacionado, vamos a decir lo que sí está relacionado. Bien, gracias. No, de nada. No es una regla directa, pero sí, tiene mucha relación. Hay un video de Balaban donde se le pasa 20 minutos. No sé si ya no está más en YouTube, debe estar en Spotify porque pasaron todos los videos de internet, lo pasaron, Heralde los pasó a Spotify, creo. No sé, eso me lo pueden decir ustedes porque no tengo idea yo. Pero había un video de Balaban de una clase de consulta, o no me acuerdo si era una clase de consulta o simplemente daba farmacocinética. Sí, creo que se dividía en farmacocinética 1 y farmacocinética 2. En donde él se la pasa 20 minutos mínimo hablando del paracetamol. Bien, así que voy a explicar la interacción medicamentosa del paracetamol, ¿sí? El paracetamol ustedes lo conocen, es un analgésico, ¿sí? Y un antipirético. El paracetamol se elimina por dos mecanismos. Se elimina por metabolismo, pero los dos mecanismos son conjugación y oxidación. Por conjugación es fase 2, así que se elimina. O sea, se inactiva por conjugación. Entonces, se elimina. Bien, el 98% se conjuga. Los números no tienen que saberlo, pero 60% con glucurónido, se conjuga con glucurónido, 35% por ácido sulfúrico y 3% por lisina. Y de esa manera queda inactivo y se elimina del organismo. Ahora bien, el 2% restante se oxida. Y se oxida por dos citocromos. El citocromo 1A2, que es el que mencioné anteriormente con lo del pollo biónico, y el citocromo 12A1. Con el citocromo 1A2 no hay ningún problema. O sea, se elimina, se inactiva por oxidación. Pero por el citocromo 2E1 forma un metabolito reactivo. ¿Cuál es la diferencia entre un metabolito activo y un metabolito reactivo? Un metabolito activo tiene la misma acción que el fármaco original, menos en general, menos efecto, pero sigue teniendo el mismo
la misma utilidad que el fármaco original. Y uno reactivo que no tiene efecto, pero reacciona con una parte del organismo y produce algo. En este caso, el metabolito se llama quinona. Balaban le dice quinona. En realidad el nombre es N-acetil-P-benzoquinonamida. Díganle quinona. Es conocido como NAPQI. Acá tienen la sigla. El NAPQI o la quinona es reactivo, ¿por qué? Porque se conjuga a los grupos sulfirilos del glutatión y se elimina de esa manera. Necesita unirse al grupo sulfirilo para inactivarse y de esa manera eliminarse por riñón. ¿Qué es el glutatión? La otra vez me lo preguntaron, ahora ya me olvidé, pero les digo básicamente. El glutatión es un complejo enzimático, creo que son 2 enzimas nada más, que lo que hace es evitar la oxidación de la célula, el envejecimiento de la célula. Es eso el glutatión. Y utiliza usa creo que una enzima con cisteína para reducir y de esa manera reducir la célula y oxidar otra. Sería así la cuestión. Oxida una mientras reduce otra. Entonces, eso es el glutatión. Es un sistema antioxidante de las células. Que justamente el NAPQI cae ahí porque necesita grupos sulfirilos. ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces, ¿qué va a pasar si yo me tomo 500 miligramos de paracetamol? Bueno, de 500 miligramos yo puedo decirle que 440 miligramos aproximadamente de paracetamol se va a conjugar y se va a eliminar porque se conjuga con glucurónido, ácido sulfúrico y lisina. En cambio, el 60% restante, si no hice mal la cuenta, se va a oxidar. Un porcentaje por el citocromo 1A2 y un porcentaje por el citocromo 2E1. Por ese citocromo 2E1 forma el NAPQI, que se une a los grupos sulfídicos del glutatión y se elimina. Ese es el metabolismo del paracetamol. Ahora bien, ¿qué pasa si una persona toma entre 10 y 15 gramos de paracetamol? Les digo, la dosis de paracetamol es de 500 miligramos a 4 gramos. ¿Qué pasa si alguien toma más entre 10 y 15 miligramos de paracetamol? Son dosis tóxicas. Bien, lo primero que sucede es que se satura la conjugación. O sea, se llenó, no puede conjugar más. ¿Por qué? Porque ya está saturado. Bien, pero aumenta la oxidación. Entonces aumenta la cantidad de NAPQI. Porque como está saturada la conjugación, empieza a oxidarse más y forma más NAPQI. ¿Sí? Y este NAPQI se une a los grupos sulfídicos de glutatión hasta que llega un momento que los agota. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho más NAPQI de los que tolera o de la cantidad de glutatión que hay, de grupos sulfídicos que hay. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el NAPQI, como agotó a los grupos sulfídicos de glutatión o al glutatión, se empieza a unir a los grupos sulfídicos del hepatocito y forma una necrosis hepática centrolobulillar. Esa es la toxicidad del paracetamol. Vuelvo a repetir. Si consumimos 10 a 15 miligramos de paracetamol, que es una dosis tóxica, lo primero que sucede es que se satura la conjugación, aumenta la oxidación, se forma más NAPQI. El NAPQI termina agotando a glutatión y el NAPQI, que sigue estando en mucha cantidad, se une a los grupos sulfídicos del hepatocito. ¿Y qué sucede? Se produce una necrosis hepática centrolobulillar. ¿Alguien no entendió? Porque ahora se complica. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Profe, sí. Yo no entendí con cuántos gramos es. Igual no tenés que saber los gramos. Es 10-15 gramos. Esta está en el anexo. No tenés que saber los gramos. Bueno. Tenés que saber que a dosis tóxicas ya se satura la conjugación y se agotan los grupos sulfídicos de glutatión, se agota el glutatión, ¿sí? Bien. Sí, gracias. Bien. Ahora, ¿qué pasa en pacientes alcohólicos? Yo les dije que el alcohol era un inductor enzimático. Entonces, ¿qué producía? Mayor cantidad de enzimas de un determinado citocromo. Entonces, ¿de qué citocromo? Del citocromo 2E1. Entonces, yo les pregunto, si ustedes le dan
o sea, ya sabemos que el alcohólico tiene más citocromo 2 de 1 que un paciente no alcohólico. Si ustedes le dan 500 miligramos de paracetamol a una persona que no es alcohólica y una persona alcohólica, la pregunta es, ¿quién tiene más NAPQI? Alcohólico. Perfecto. Porque tiene más enzimas de citocromo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se produce, o sea, se produce toxicidad hepática? ¿A mayor o a menor dosis de paracetamol? A menor. Perfecto. Para que se den una idea, en pacientes normales la dosis es de 500 miligramos a 4 gramos diaria. No hay que superar los 4 gramos. ¿Saben cuánto es en alcohólicos? La mitad. ¿Por qué? Porque ya el paciente alcohólico forma más NAPQI que un paciente normal. Entonces, con menos dosis ya agota los grupos sulfídicos o agota el glutatión. ¿Sí? Y para terminar, creo que lo puse en el anexo. En caso de una intoxicación, ahí les cuento una pequeña anécdota. Esto lo dice el Velázquez, o por lo menos una edición del Velázquez lo decía. En Estados Unidos era muy frecuente la intoxicación, la autointoxicación intencional por paracetamol. La gente se suicidaba con paracetamol. ¿Saben qué hizo la FDA, que es el ente regulador? Cambió el blister, cambió la presentación del paracetamol. Pasó de poner 10 comprimidos a 8. Y con eso, aunque parezca una pavada, redujo la cantidad o disminuyó la cantidad de intentos de suicidio con paracetamol. Bueno, cuando tenemos un paciente intoxicado con paracetamol, nosotros descubrimos que es con paracetamol y sabemos que es paracetamol, lo que se hace es administrar N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína lo que hace es aportar los grupos sulfidrilos, entonces el NAPQI deja de unirse a los grupos sulfidrilos del hepatocito y se une a los grupos sulfidrilos que estoy aportando yo, que es de la cisteína, ¿sí? Bien, de nuevo, cualquier docente le pueden preguntar si conocen algún medicamento que produzca ictericia, por ejemplo, que esto entraría dentro del capítulo de ictericia. Bueno, mencionen el paracetamol. Balaban les puede preguntar todo esto. Ahora bien, eso es una interacción medicamentosa. Todo lo que estamos viendo son interacciones medicamentosas a nivel del metabolismo. Un inductor enzimático es una interacción medicamentosa. Un inhibidor enzimático es una interacción medicamentosa. Lo que acabamos de ver es una interacción medicamentosa entre el alcohol y el paracetamol. Y ahora vamos a ver otra interacción medicamentosa. A nivel del metabolismo, obviamente. Esta está en el Galmarini. Esta la toman todos. Ustedes, bueno, les cuento. Déjenme pensar un segundo. Está en secreción biliar en el Galmarini. Vamos a empezar por la derecha. Los anticonceptivos orales se administran por vía oral, por algo se llaman anticonceptivos orales. Llegan al intestino y pasan a la circulación portal. Todavía no se absorbieron porque están en circulación portal, no están en circulación sistémica. Luego pasan por el hígado, ¿sí? Y en el hígado, una parte, un porcentaje, se absorbe, o sea, llega a circulación sistémica. Fíjense, aquí está. Acá recién se absorbió. Y otra parte es eliminado por el primer pase hepático, o sea que disminuye la biodisponibilidad. Y es conjugado con glucuronidado. Ustedes ya saben que todo lo que se conjugue, todo lo que sea fase 2, se elimina. Ya inactivo, ya no ejerce ningún efecto sobre el organismo. Ese ACO, anticonceptivo oral, conjugado con glucurónido, después es excretado por vesícula biliar y pasa al intestino. En el intestino tenemos unas bacterias que ¿qué hacen? Tiene unas enzimas que rompen la unión del anticonceptivo oral con el glucurónido. Estamos acá abajo, en la verde de abajo. Entonces, como las bacterias rompen la unión del anticonceptivo oral con el glucurónido, una parte del anticonceptivo oral con el glucurónido se elimina por materia fecal y otra parte del anticonceptivo oral vuelve de nuevo a la circulación portal y vuelve a ser conjugado y vuelve a absorberse. Y así sucesivamente. Y como nosotros tomamos los anticonceptivos orales una vez por día, la circulación enterohepática es constante. ¿Sí? Siempre va a haber un porcentaje diario que se va a conjugar, se va a secretar a nivel intestinal, las bacterias van a romper esa unión y va a volver a, digamos,
a pasar a circulación portal un porcentaje pequeño, que una parte se va a absorber, otra se va a volver a conjugar y así sucesivamente. Bien, ¿hasta ahí me entendieron? Profe, ese sería el circuito enterohepático. Exactamente, Que yo leí. exactamente. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos un antibiótico de amplio espectro? Matamos a los pobres bichitos que están acá. ¿Y qué pasa? Cuando ese es secretado a nivel intestinal, el glucurónido con el anticonceptivo oral, no hay nadie que rompa esa ñun. Entonces, ¿qué pasa? El anticonceptivo oral con el glucurónido se van por materia fecal. O sea, ¿qué hacemos con los antibióticos? Interrumpimos el circuito enterohepático. Entonces, se pierde la eficacia de los anticonceptivos orales. Por eso es una regla que hay que cumplir. Cuando las mujeres que están tomando anticonceptivos orales y utilizan como medio de anticepción, los anticonceptivos orales, empiezan a tomar antibióticos, tienen que cuidarse mientras tanto con otros métodos de barrera. ¿Sí? No suspenden el anticonceptivo oral, pero sí tienen que cuidarse con métodos de barrera. ¿Por qué? Porque al romper la circulación enterohepática, ahora hay menos concentración de anticonceptivos orales en la circulación sistémica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Vamos a excreción. Después ustedes van a leer que, por ejemplo, esta reducción, esta hidroxidación están escritos en el Galmarini, no en mi apunte. En mi apunte también describí algunas cosas. Pero yo hago hincapié en las cosas que pueden llegar a tener duda y las cosas más importantes que toman. O sea, estadísticamente lo que yo doy, lo doy porque es lo más tomado. De todas maneras, el resto ni lo estudien. Nadie le va a preguntar, a ver, háblame de la reducción. No, olvídense. Bien, vamos a excreción. ¿Cuáles son los órganos donde se produce con mayor frecuencia la excreción? Bueno, riñones, un montón de medicamentos. Pulmones, por ejemplo, los anestésicos inhalatorios. Sudor, por ejemplo, la rifampicina, por ejemplo, el alcohol. Lágrimas, por ejemplo, el litio. La bilis, lo acabamos de ver. La bilis se elimina en los anticonceptivos orales. La materia fecal se eliminan muchos antirretrovirales por materia fecal y por bilis. Bien. Hay una docente que no sé si la conocen, se llama Juliana Bolini. Es de fármaco. Y Juliana Bolini normalmente toma Condolita Prada, que también es de fármaco. Juliana Bolini toma diferencia entre excreción y eliminación. ¿Sí? ¿Excreción qué es? Excreción es cualquier medio de exteriorización de una sustancia fuera del organismo. Por ejemplo, cuando yo orino, excreto. Cuando yo defeco, excreto. Cuando yo vomito, excreto. ¿Sí? Entonces, es la acción de eliminar algo fuera del organismo, la excreción. Obviamente lo más importante es la excreción renal. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es eliminación? Eliminación es clearance. ¿Ustedes se acuerdan lo que es el clearance? Que ya lo vamos a empezar a ver la clase que viene. El clearance es el volumen de plasma depurado de una sustancia por unidad de tiempo. O sea, es cualquier mecanismo que saque al principio activo del organismo. ¿Sí? ¿Y cuáles son los mecanismos que se deshacen del principio activo? Uno es el metabolismo. Cuando, por ejemplo, pasa por fase 2. La fase 2 elimina. ¿Por qué? Porque cuando pasa por fase 2, ya sea por conjugación, acetilación, el fármaco pasa para estar inactivo. Entonces se eliminó.
Eso sí no se excretó porque sigue estando el principio inactivo en el organismo. No se excretó, pero ya está eliminado. ¿Sí? Entonces, cuando el hígado convierte a una sustancia activa en inactiva, está eliminando. Bien. ¿Y el riñón cómo elimina? Y el riñón no sabe otra cosa, no sabe otra cosa que hacer que excretar. Ahora bien, escúchenme lo que voy a decir. Cuando el riñón, que lo único que sabe hacer es excretar, ¿sí? Excreta un principio activo, elimina. Ahora bien, si lo que excreta el riñón, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, es ese metabolito conjugado que ya está eliminado, no está eliminando, porque solamente está exteriorizando un conjugado con glucurónido que ya está eliminado, ya estaba eliminado. ¿Por qué? Porque lo eliminó el hígado. Entonces, en ese caso, solamente está excretando y no está eliminando. El clearance son todos los procesos que saquen al principio activo. Si lo eliminó el hígado, después, por más que lo vomitemos, solamente estamos excretándolo. No lo estamos eliminando porque ya lo eliminó el hígado. ¿Se entendió? ¿Puedes volver a definir eliminación? Eliminación es clearance. Es cualquier sustancia que haga desaparecer al principio activo. Ok, gracias. Les voy a dar un ejemplo a ver si me dicen. A ver si me lo saben responder. Yo siempre cuento que no miro televisión. No tengo televisión hace ya años que no tengo televisión. Antes mi viejo miraba televisión, entonces yo por ahí pasaba y veía algo, pero hace años que no miro televisión. De hecho, no sé qué está pasando a nivel mundial con la pandemia. No tengo la más pálida idea de nada. Bueno, un día, no me pregunten cómo, estaba viendo cuando Maradona vivía, estaba viendo que estaba burlando el abogado, y era el apoderado de Claudia Villafañe, la ex mujer de Maradona. Y lo que vi yo, les cuento lo que vi yo. Maradona, al enterarse que Burlando era el apoderado de Maradona, de la ex mujer de Maradona, salió a decir, como era Maradona, que Burlando había estado en fiestas con él, con prostitutas, droga y demás, las fiestas de Maradona. Entonces salió a dar su réplica Burlando, diciendo que se exponía en rinoscopía para ver si tenía restos de cocaína. ¿Sí? Hasta ahí vi yo. La cuestión es la siguiente. Burlando es un abogado, no sé si es exitoso, no sé si es bueno o malo, que es mediático, es mediático. Es abogado. Los abogados mienten. Y les gusta mentir, y creen que mentir es algo normal. Y engañan, y creen que engañar es algo normal. Lo que tendría que haber dicho Burlando, y yo les voy a explicar rápidamente qué pasa con la cocaína. La cocaína normalmente se metaboliza y forma un metabolito inactivo que se llama, no importa cómo se llama, es un metabolito inactivo. Ese metabolito inactivo puede detectarse en orina hasta 3 años posterior al consumo de cocaína. La cuestión es la siguiente: cualquier persona que consuma cocaína, que se consume por inhalación, que en realidad se llama snifar, por inhalación, deja de consumir y a las 2 semanas, 3 semanas tiene la mucosa nasal intacta, salvo que tenga perforación del tabique, cosa que es rara, pero tiene la mucosa nasal intacta, se recupera muy rápido la mucosa. Si alguna vez tuvieron un herpes, se dan cuenta que la mucosa, un herpes bucal, se dan cuenta que la mucosa sana muy rápido. Bueno, o sea, lo que tendría que haber dicho Burlando es: no me hagan una rinoscopía, mídanme en orina a ver si está este metabolito inactivo. La cuestión es, si nosotros encontrábamos el metabolito inactivo, ¿sí? La pregunta es, ¿la cocaína se eliminó o no se eliminó? Sí. Porque está inactivo, por eso el metabolito es inactivo. Lo que no está haciendo es excretarse, porque tarda mucho tiempo en excretarse. ¿Se entiende? Entonces, fase 2 elimina. Fase 1 no necesariamente elimina, porque no necesariamente inactiva el fármaco. Cuando excreto por riñón, si excreto un principio activo, estoy eliminando, porque estoy sacando del principio activo del organismo. Ahora, si elimino algo inactivo, solamente estoy excretando. Y explíquenlo con sus palabras. ¿Se entendió? ¿O alguno quedó con alguna duda?
Entonces, la eliminación sería inactivar el fármaco y excretarlo sería sacarlo del cuerpo. Exactamente. Y ahora te pregunto, ¿cuándo elimina el riñón? Cuando secreta. ¿Qué cosa? Cuando excreta el principio activo. Exactamente. Porque eliminación es la eliminación del principio activo. Por cualquier medio. Ya sea o lo excreto o lo metabolizo. ¿Sí? ¿Alguien quedó con alguna duda? Porque es difícil de explicar esto. Bueno. Ahora bien, pasamos directamente a la excreción renal, que es lo último que vamos a ver. La excreción renal o el riñón excreta de dos maneras distintas, a través de la secreción tubular y a nivel por ejemplo, la filtración glomerular. ¿Cuáles son los fármacos que se filtran? Los fármacos liposolubles, porque tienen que atravesar membrana. ¿Cuáles son los fármacos que se secretan? Los fármacos hidrosolubles, o sea, los polares, los ionizados, ¿sí? Y acá vamos a ver un principio activo. ¿Se acuerdan que yo le dije que ¿Puedo había... repetir eso, profe? ¿Cómo? ¿Cuáles son los fármacos? Bien. ¿Cuáles son los fármacos de uno y otro? Bien, los fármacos que se filtran, que se secretan por filtración glomerular, son los liposolubles. Mientras que los fármacos que se secretan a nivel tubular son los hidrosolubles. ¿Sí? Ahora vamos a ver la secreción tubular, o sea, los mecanismos por los cuales se excretan los fármacos hidrosolubles, que son mecanismos de pasaje a través de las membranas activos. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a mencionar cuando había un transporte activo? Bueno, acá vamos a ver un transporte activo. Hay un mecanismo para ácidos y hay un mecanismo para las bases. Son iguales pero al revés. Y ahora van a ver a lo que me refiero. Este es el mecanismo para las bases. Empezamos de acá de la base, ¿sí? A la derecha arriba. Es la base. La base atraviesa la membrana. Este dibujo está exactamente igual al Galmarini. La base atraviesa del intersticio a la célula tubular por difusión facilitada. Transporte pasivo. Y ahora, desde la célula tubular a la luz tubular por contratransporte. Este es un transporte activo en el cual es intercambiado por un protón. Entonces, transporte pasivo desde el intersticio a la célula tubular y desde la célula tubular a la luz tubular es por un contratransporte, transporte activo. ¿Y dónde saca la energía? De la bomba sodio-potasio ATPasa que está acá. Le da la energía para este transporte. Bien, como les dije, la secreción tubular de los ácidos va a ser igual pero al revés. ¿Qué quiere decir igual pero al revés? Que acá va a ser un transporte activo y acá va a ser pasivo, ¿sí? Bueno, acá está lo que decía, simplemente para mostrar lo de las bases. Y ahora vamos de nuevo, pero con la secreción de los ácidos. Acá tenemos el ácido, acá no puse el ácido, pero acá estaría el ácido en el intersticio. El ácido desde el intersticio a la célula tubular lo hace por un contratransporte, o sea, principio activo, ¿sí? Un transporte activo. La energía la saca de la bomba sodio-potasio ATPasa que está acá abajo. Pero no es intercambiado como un protón como en el caso de las bases. Es intercambiado por alfa-cetoglutarato que se sintetiza en el momento y se sintetiza a demanda. Entonces, el ácido desde el intersticio a la célula tubular pasa por contratransporte, transporte activo, y es intercambiado por alfa-cetoglutarato. Y después, desde la célula tubular a la luz tubular, lo hace por difusión facilitada. ¿Se dan cuenta que es igual pero al revés? O sea, resumiendo, bases, difusión facilitada desde el intersticio a la célula tubular y después contratransporte intercambiado por un protón. Y al revés son las de los ácidos. Contratransporte intercambiado por alfa-cetoglutarato del intersticio a la célula tubular y de la célula tubular a la luz tubular por difusión facilitada. Cambian exactamente, o sea, el orden. Bien. Hasta acá me siguieron, ¿sí? Bueno. Esta interacción medicamentosa también está en el Galmarini y también se la pueden preguntar. La vamos a repasar. Todas las interacciones medicamentosas que acabamos de ver, las vamos a repasar. El Probenecid es
un antigotoso. Les explico rápidamente qué es la gota. La gota, no sé si entra en injuria gota, pero entra litiasis. O sea, es una de las causas de litiasis, la gota, porque hace precipitar el ácido úrico en orina. Pero así como precipita, la gota es una enfermedad en la cual hay alteración del metabolismo del ácido úrico y el paciente tiene hiperuricemia, ¿sí? Y por ejemplo el acúmulo de este ácido úrico produce artritis gotosa y bueno, y produce cálculos porque precipitan los cristales en la orina, de los cristales de ácido úrico en la orina. Para que se den una idea, la sintomatología se caracteriza por artrosis, pero una de las sintomatologías más características es el tofo gotoso. Es un dolor a nivel del dedo gordo del pie que es semejante, nunca me quemé con plomo líquido, a que le tiren una gota de plomo líquido en el dedo gordo del pie. Por eso se llama gota. Por lo menos esa es la idea de la gota. Para que se den una idea, las personas que tienen gota no toleran el roce de la sábana. O sea, les cuento una pequeña anécdota. Teníamos un chico que corría, que bueno, lo voy a resumir, que muchas veces lo llevaba el padre y se quedaba ahí charlando con nosotros, el padre, y el padre era obeso y el chico dejó de ir con el padre y empezó a ir solo. Le digo chico porque tiene la edad de ustedes, tiene 22, 23 años. Empezó a ir hace muchos años atrás, así que imagínense que tenía 18 años, 19. Bueno, y dejamos de ver al padre. Y en un momento aparece el padre porque lo pasa a buscar, porque no sé qué tenían que hacer, y aparece completamente flaco. Entonces yo le pregunté, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué estás haciendo dieta? Me dice, no, tengo gota. O sea, dice, después de probar el dolor de la gota, no comió nunca más carne en su vida. Y ahora está a dieta. Para que se dé una cuenta el dolor que es. Para que él haya dejado de comer carne, bueno, se los cuento como pequeña anécdota. El Probenecid es uno de esos fármacos que se utilizan para la gota. ¿Qué hace el Probenecid? El Probenecid inhibe el contratransporte entre ácido y alfa-cetoglutarato, entre el intersticio y la célula tubular. Entonces, es lógico que si damos Probenecid, ¿dónde se va a acumular el ácido? ¿Alguien me puede decir? En el intersticio. Perfecto, excelente, muchas gracias. No se acumula el alfa-cetoglutarato porque se forma demanda. Entonces, si no entra ácido, no se forma alfa-cetoglutarato. Como dijo su compañera, que no veo el nombre, por eso digo sus compañeras. Pero porque no les veo las caras ni veo el nombrecito, solamente veo la diapositiva. El Probenecid produce acúmulo del ácido en el intersticio. El Probenecid se puede utilizar como una interacción medicamentosa deseada, o sea, buscada. ¿Para qué? Imagínense que nosotros tenemos una pielonefritis, que sí es UP10. ¿Qué es una pielonefritis? No entra pielonefritis porque entra infecciones urinarias bajas en la UP10. Pero ¿se acuerdan que es la mujer jubilada que viene creo que de Brasil y tiene disuria, polaquiuria, tenismo y no me acuerdo cuál que es, pero no tiene fiebre y demás, o sea, compatibles con una infección urinaria baja? Si tuviese fiebre, bueno, ya podríamos empezar a hablar de una pielonefritis, que son las infecciones de las vías aéreas de las vías urinarias superiores, no vía aérea, vías urinarias superiores. ¿Y qué es una pielonefritis? Pielo viene de cálices, infección de cálices, o sea, infección acá. Y nefritis es intersticio, o sea, subieron las bacterias por la luz y pasaron al intersticio e infectaron el intersticio. Imagínense lo siguiente: si yo doy un antibiótico ácido, como por ejemplo la amoxicilina, y doy Probenecid, ¿dónde se acumula la amoxicilina? En el intersticio. ¿Y dónde están las bacterias? En el intersticio. Entonces, si puedo combinar amoxicilina con Probenecid en una pielonefritis, tengo muchas ventajas. Primero, la sintomatología cede inmediatamente. Cede inclusive hasta en el primer día de administración del antibiótico.
Segundo, la paciente va a tomar menos días de antibiótico porque se cura más rápido. Entonces es una ventaja bastante importante en caso de una pielonefritis poder administrar el antibiótico ácido con el probenecid. Ojo, no siempre se puede porque el paciente no tiene que tener alteraciones, ninguna alteración metabólica, no tiene que estar tomando ningún otro medicamento ácido porque también se va a acumular. Así que en determinadas circunstancias y cuando se puede, en el caso de una pielonefritis, está indicado combinar un antibiótico ácido, como es la amoxicilina, y el probenecid. Bien, preguntas. Bueno, con esto terminamos. Deme un minutito.